Y nadie responde, y yo digo,
Bien, buenos días, compañeros, compañeras, ¿cómo estamos? ¿Qué tal la jornada del día de hoy? ¿Cómo vamos a estar hoy? Bien. Listo. Ayer comencé a revisar en algún ratito, ayer comencé a revisar un poco algunos ejercicios de los que habíamos subido a la plataforma. Están todavía así, por lo menos lo que refiere a como regular. ¿Listo? Pero hasta ahorita iban así. Habían, digamos, por lo menos, creo que eran como los primeros 4 o 5 que les encontré en el listado, detallitos como, por lo menos lo dije repetidas veces, perdón, detallitos como que el contorno de la fachada con el contorno del corte no coinciden. Es decir, o tienen dimensiones diferentes o tienen alturas de inclinaciones de muchos diferentes y no pueden quedar diferentes. Tienen que tener toda la misma estructura, es decir, el contorno de la fachada tiene que ser exactamente el contorno del corte. Uno de los dos está malo, pero en los casos los dos están malos. Ok, pero en el caso de ustedes me pasó esto. Lo revisé. Y por eso creo que no les estaba cargando el tiempo de no. Porque no está quedando así. Se puede que había un hueco en el cielo. Y yo decía, pero ¿por qué? Y de hoy el límite no mismo abajo por arriba. Y bueno, ayer cuando lo revisé, veo este detalle. Ahí tendríamos que revisar la copia
Hola Alejandro, buenos días. Perdón, es que se fue la luz en el salón. ¿Listo? Continuamos la clase. Sí, por ahí alguien tiene una pregunta. Eso es lo que primero tiene que saber los decimales, tiene que hacer más pequeño, las fechas más pequeñas, y luego el automáticamente va a quedar. Bien, ahora sí, perdona el paréntesis por lo de la luz. Ahorita no tenemos nada de esto, pero después y todos pegaron en el salón, se pusieron las manos en la cabeza, especialmente porque no habían guardado. Y además, estaban guardando en el disco duro del computador, entonces obviamente todo estaba allá adentro. Solamente una o dos personas estaban tomando la previsión de guardar en una USB, porque ya había pasado hasta que una semana, porque creo que había llovido bastante. Y ayer casualmente llovió bastante y casualmente se fue la luz. Bien. Hasta la sesión de ayer, nosotros, digámoslo así, estábamos trabajando con, normalmente cuando uno toma mucho el AutoCAD, lo describe de esa manera. Ya estamos abarcando, o ya abarcamos un poquito, una temática básica, que fue lo que evaluamos en el primer corte, una temática intermedia, que la evaluamos hasta ayer, y a partir de hoy, hasta que finalicemos el curso, podríamos entender que ahora vamos a ver un AutoCAD un poco más avanzado. A partir de hoy, vamos a trabajar con el ambiente tridimensional de AutoCAD. Es decir, vamos a trabajar AutoCAD 3D, vamos a aprender a cómo modelar, y de hecho, el ejercicio que estamos trabajando en este momento de la vivienda, eso lo vamos a tener que modelar como un sólido tridimensional. Para eso, necesitamos que su ejercicio, tanto en planta como en alzado, ya esté completa y correctamente corregido. Es decir, que cuando la persona le diga, es que los muros no calzaron bien, es que la inclinación de los muros, del techo de la fachada no era la misma la del corte. Esa información, antes de pasar a 3D, tenemos que haberla corregido. Porque hacer correcciones en 3D, no digamos que no se puede, sí se puede, pero el proceso es más complejo. Tengo que aplicar más comandos para llegar al mismo resultado.
En cambio, cuando todo el 2D lo tengo correctamente dibujado, pasarlo a 3D es mucho más sencillo. Cuando ya todo el 2D está bien estructurado, no deberíamos tener errores en 3D. Entonces, de ahorita, cuando estemos trabajando con estas herramientas dimensionales, si antes de pronto yo le pedía que prestáramos atención aquí en la pantalla, porque habían cosas que eran de bastante importancia, ahorita se lo voy a pedir el doble. Es decir, necesito que me presten el doble de atención, que es el aquí, con el compañero. ¿Listo? Porque para trabajar en 3D necesitamos, como diría en algunos libros de educación o algo, necesitamos desarrollar y trabajar más nuestra memoria espacial. Nosotros, digamos, hay unos autores que dicen que todos los seres humanos tenemos o desarrollamos distintos tipos de memoria. Algunos son mejores en matemáticas, otros son mejores en deportes, otros son mejores en arte, otros son mejores en la parte espacial geométrica. Nosotros, ahorita, para esta parte de AutoCAD 3D, necesitamos ampliar y entrenar esa memoria espacial, porque para el AutoCAD 3D necesitamos tenerla muy bien definida. Que cuando yo les diga, compañeros, vámonos a una lista superior, sepamos a qué nos estamos haciendo referencia. Vamos a colocar el espacio en una lista isométrica suroeste, sepamos a qué estamos haciendo referencia. Es que hay que ver la lista de la izquierda y hay que mirar el origen del sistema, tenemos que saber a qué se nos está haciendo referencia. Porque ahora sí vamos a poder manipular literalmente, como dice la palabra, nuestro antojo, todo el espacio que hasta ahora vamos a trabajar en el total. Hasta ayer nosotros todo lo que estábamos haciendo era en el piso del sistema, es decir, es como si agarráramos una tiza, un marcador o un lápiz e hiciésemos dibujos sobre las baldosas de este salón de clase. Hasta ahora todo lo que hemos hecho ha estado ubicado en esa parte del espacio, es decir, en una superficie o en el plano XY del sistema. Por eso es que cuando nosotros vemos en AutoCAD el símbolo de el UCS que suele estar en la parte inferior izquierda, solamente vemos esos dos ejes. En el horizontal está la X, en el vertical está la Y. El Z todavía no me aparece por ninguna parte, porque el Z está saliendo de la pantalla. Es como si fuese un lápiz que estuviese rompiendo la pantalla del monitor, porque el eje Z es perpendicular al piso. Ahora, cuando arranquemos estos modelos, nos vamos a dar cuenta que el Z sí está presente y es el que nos va a ayudar a colocar o a asignar las alturas o elevaciones que tienen un modelo o un proyecto en particular. ¿Listo? Bien. Para iniciar entonces nosotros el trabajo con 3D, necesito que por favor abramos el programa y que abramos un documento nuevo, blanco y limpio, por favor. Un documento nuevo, blanco y limpio de AutoCAD. ¿Necesitan que apaguemos la luz o se ve bien así? ¿Apago? ¿Sí? Bien. Hasta este momento nosotros estábamos empleando solamente las herramientas para un dibujo bidimensional. Es decir, lo que nos aparece en la cinta de opciones son herramientas en 2D. Cómo dibujar líneas, cómo dibujar circunferencias, cómo dibujar rectángulos, cómo mover, cómo copiar, cómo hacer una simetría, etcétera, etcétera. ¿Listo? Hasta ahora hemos aprendido a trabajar con estas herramientas que son solamente para el 2D. Sin embargo, AutoCAD tiene otras herramientas que están para trabajar en 3D. Estas reciben el nombre de espacios de trabajo. AutoCAD, o por lo menos el AutoCAD genérico que tenemos nosotros en nuestros computadores, cuenta con 3 espacios de trabajo, o lo que es lo mismo, 3 cintas de opciones. Hasta ahora nosotros hemos visto solamente la primera. Vamos a revisar ahora las otras 2 cintas de opciones, que es para un modelado o un trabajo tridimensional.
Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a dirigirnos, por favor, a la parte inferior de la interfaz del programa. Más o menos hacia la derecha hay un icono que tiene forma como de un engrane de reloj. Más o menos así. Por favor, ubiquemos ese icono. Tiene forma como de engrane. ¿Ya lo vimos? Sí. Es como una especie de tuerquita o de engrane, más o menos algo así. Hagamos, por favor, un clic en ese engrane. Y en ese listado de opciones que están apareciendo, las tres primeras son las que nos van a ayudar a cambiar los espacios de trabajo en AutoCAD. Pregunto, pregunto, ¿dónde está ahorita el chulito en esas tres primeras opciones? Donde dice Graphic Annotation, que estamos en AutoCAD en español, aparecerá como dibujo y anotación, o dibujos y anotaciones, no recuerdo si es singular o plural. ¿Listo? Esa cinta de opciones de dibujo y anotación es esta, la que hemos trabajado desde el día 1 hasta el día de ayer. ¿Listo? Vamos a probar ahora la siguiente cinta de opciones que debe decir que son los básicos 3D. Hagamos por favor un clic en esa segunda cinta de opciones y vamos a ver qué pasa. ¿Listo? Observen que en la parte superior empezaron a mostrarnos herramientas nuevas. Ahora hay iconos que tienen aspectos tridimensionales. Hay unos que son como cubos, otros parece que estuvieran dando vueltas. Hay un cubo que parece que le estuvieran hablando de diferentes partes. Pero aún seguimos manejando herramientas bidimensionales, como lo son herramientas de dibujo y herramientas de modificación. Que la apariencia no sea igual a lo anterior, sí, porque no se parece la apariencia de lo que estoy viendo ahorita a como lo tenía hasta el día de ayer. Pero son exactamente las mismas herramientas. Adicionalmente, observemos que al final a la derecha tenemos, buenos días, tenemos el trabajo con las capas. Cuando estamos en 3D, no nos podemos olvidar nunca de las capas. Ustedes se pueden olvidar de escribir un mensajito antes de su casa, pero no podemos olvidarnos de que ahí estaban las capas en la casa. En 3D también necesitamos trabajar con capas porque es la manera de organizar la información. Muy probablemente, a ver, atentos compañeros, hagamos un silencio. Muy probablemente la forma de estructurar las capas para 3D no sea la misma forma de estructurar las capas para 2D. Nosotros para 2D, primeramente, podríamos utilizar en función a los elementos a construir. Muros de 30, muros de 15, mobiliario, sillas, afilados de piso, etcétera, etcétera. ¿Listo? Pero ahora para 3D ya empezamos a englobar opción número 1 por elementos, es decir, muros, pisos, techo, ventanas, puertas, árboles, personas, etc. Otra opción que nosotros podamos guardar información en las capas para AutoCAD 3D es en función a los materiales que estos van a llevar cuando nosotros hagamos una imagen renderizada del proyecto. Si voy a hacer el modelado de una ventana, y la ventana tiene un marco metálico y el paño de vidrio, tengo entonces dos materiales en esa ventana, quiere decir que necesitaré dos capas para esa ventana en particular. Entonces, en AutoCAD también se aplica el criterio de que por materiales nosotros organizamos la información en las capas. Bien, listo. Esta es la primera cinta de opciones, básicos 3D. Tiene herramientas, como lo dice su nombre, sencillas, básicas para adentrarnos a lo que es un modelado tridimensional. Sin embargo, vámonos por favor a la tercera cinta de opciones que debe decir 3D Modeling, que es el modelado 3D. ¿Listo? Ya tenemos todas estas cintas de opciones. Observemos que ahora se aprecian más comandos en esa cinta de opciones.
Esta parece que fuese como un poquito más completa y a lo mejor hasta más completa de lo que estábamos viendo anteriormente. De hecho, nosotros nos vamos a quedar con esta cinta de opciones, porque es la que tiene mayor cantidad de información para trabajar en 3D. Cuando nosotros vayamos a realizar un dibujo bidimensional, lo más recomendable es que la cinta de opciones sea la de 2D, para que ustedes puedan acceder a las herramientas de una manera mucho más sencilla. Hay ciertos comandos, perdón, que aquí dentro de la cinta de opciones para 3D no se aprecian, pero que sí están en la cinta de opciones para 2D. Entonces, por eso les comento, lo ideal es que todo el dibujo bidimensional lo hagamos con las otras herramientas para hacerlo más rápido todavía, y ya cuando tengamos que empezar a construir y modelar en 3D, podamos entrar en esta otra cinta de opciones y empezar a manejar todo lo que tenga que ver con el modelado. Bien. Hasta ahora, ¿cómo vamos, compañeros, compañeras? ¿Preguntas, inquietudes, comentarios? Bien. ¿Seguimos? Listo. Por acá. Utilizan el plano básico como referencia para el modelo. Y eso es lo que vamos a hacer en el práctico. Muy bien. Cuando estamos aquí en un modelo o en un trabajo tridimensional, hay herramientas que prácticamente nosotros entonces casi ni utilizábamos, prácticamente casi ni utilizábamos. Por ejemplo, lo que era el UCS del sistema o las coordenadas, prácticamente no manipulábamos ese elemento. Solamente nos ayudaba para decir a dónde está, para dónde apunta la X positiva y para dónde apunta la Y positiva. Solamente lo utilizábamos para eso. Ahora, cuando trabajemos en AutoCAD 3D, ese elemento, el UCS, el sistema de coordenadas, sí lo vamos a tener que manipular. Es decir, tendremos que rotarlo, que cambiarlo, que alinearlo a otra parte para poder llegar a un resultado específico. Adicionalmente, tenemos el cubo de vistas, el elemento que está en la parte superior derecha del área de dibujo. Eso que tiene ahorita la vista superior o vista top, pero que alrededor tenemos los 4 puntos cardinales del sistema, el norte, sur, este y oeste. Hasta ahora, este cubo de vista solamente nos había ayudado para acercarnos el piso hacia nuestros ojos. Solamente nos había servido para eso. Pero ahora, este cubo de vista nos va a ayudar para manipular todo el espacio, que es el que nos va a ayudar a observar la vista frontal, la vista de la izquierda, la vista de la derecha, la vista de atrás, isometrías, entre otras cosas. Por otro lado, tenemos las herramientas de manipulación que están al costado derecho del área de trabajo. Hasta ahora nosotros habíamos empleado solamente 2. La manito, que es el pan o el encuadre, y las lupas, que era el zoom. Solamente habíamos utilizado eso. Ahora, para este modelado tridimensional, emplearemos una tercera herramienta de manipulación, que son las órbitas. Las órbitas es como si nosotros quisiéramos imaginarnos nuestro proyecto en una esfera de cristal y que nosotros tenemos esa esfera en nuestras manos. Con la órbita ustedes pueden manipular ese proyecto a su antojo y verlo literalmente desde cualquier punto de vista que les haga falta. Creo que esos son los elementos que vamos a
ahora a empezar a utilizar con mayor frecuencia. Vamos a empezar a probar ahorita cómo es el funcionamiento de estos elementos tridimensionales para AutoCAD. Observemos que en la cinta de opciones tenemos siempre la primera pestaña, que es la pestaña de cómo, la pestaña del inicio. En esta primera pestaña siempre solemos encontrar los comandos que más se utilizan o los que tienen mayor frecuencia de uso dentro de un trabajo en particular. Observemos que está de izquierda a derecha un primer grupo de comandos que se llama modeling, que es el modelado. Luego le sigue otro grupo de comandos que dice mesh, que son las mallas en AutoCAD, es un elemento que permite hacer formas un poco más orgánicas. Nosotros, para el alcance de nuestro curso, solamente vamos a abarcar el trabajo con puros sólidos tridimensionales. ¿Listo? Lo que son mallas y superficies no lo vamos a trabajar dentro de nuestro curso. Luego tenemos el siguiente grupo de comandos que se llama Solid Editing, que es la edición de los sólidos. Luego tenemos comandos de dibujo, como lo manejamos en 2D, comandos de modificación, como lo manejamos en 2D. Tenemos el trabajo para secciones, para hacer como una especie de vista interna de un proyecto. Luego tenemos un grupo de comandos, por favor ubiquemos ese, tiene el nombre de coordinates, si no estoy mal, en español debería aparecer como coordenada, y observemos que los iconos que se aprecian ahí es literalmente el icono del UCS, y tiene diferentes representaciones de UCS para el propósito que yo lo vaya a necesitar. Entonces, ahorita también vamos a utilizar bastante estas herramientas, estas herramientas del UCS. Luego tenemos al lado el grupo de comandos que dice View o dice Vista. En ese comando de View o Vista vamos a poder cambiar el aspecto visual del proyecto, vamos a poder cambiar o ajustar la vista predeterminada que en este caso tenemos. Más al lado tenemos herramientas de selección y luego volvemos a tener el trabajo con las capas. Aunque aparezca muy pequeñito, muy discreto a un costado de la pantalla, seguimos trabajando con capas en nuestro caso. ¿Listo? Bien. Vamos a probar ahora las primeras herramientas para modelar de manera tridimensional objetos en AutoCAD. Vamos a dirigirnos, por favor, a esta cinta de opciones, a la pestaña Inicio, sección que dice Modeling o Modelado, y vamos a seleccionar los primeros grupos de elementos que son los básicos. Es uno que el icono es blanco, es como un cubo y dice box en inglés. Si estamos en AutoCAD en español, esa palabra la colocan como de textura cuadrada. Lo que tengamos AutoCAD en español, dentro de la empresa, hace esa traducción. Cambia el box, que es una caja, por de textura cuadrada. Vamos, por favor, a desplegar ese listado de sólidos básicos para observar todo lo que tenemos por ahí. ¿Cuáles son todos los sólidos que podemos crear con esas opciones? Cilindro, esfera, ¿qué más? Pirámides, perdón. Una rampa, digamos, se llama literalmente punto. ¿Listo? Una dona. Una dona en el dibujo técnico se conoce como un toroide. ¿Qué más tiene? Creo que tiene para hacer como un cubo o un paralelepípedo, que es la primerita, dice box o de textura cuadrada. ¿Bien? El proceso para trabajar estas herramientas es bastante sencillo. Muchas de estas necesitan información que ya para 2D las tengo que manejar con cierto dominio. Es decir, para crear la primera de estas, que es el cubo o paralelepípedo, necesito crear primero un cuadrado base o un rectángulo base, y este elemento le otorgamos una altura y automáticamente la altura que ¿listo? Probemos entonces esta primera herramienta, por favor. Herramienta del box, caja o de textura cuadrada.
Apenas hacemos clic sobre este comando, ¿qué nos dice abajo la línea de comando? Dice, especifique el primer punto de la esquina, ¿cierto? Bien, nosotros, así como hacíamos para un rectángulo, para un paralelepípedo, también necesitamos esta información. ¿Listo? ¿Cómo funciona la herramienta? Primero dibujamos la base y después de la base le damos una altura. ¿Qué pasa en este momento? Hasta ahora nosotros solamente estamos visualizando el espacio de trabajo de manera bidimensional. Es decir, se va a hacer un poquito complejo poder observar bien que estamos haciendo algo. Entonces, escape primeramente para cambiar la visualización. Démosle escape, por favor. Y vamos a utilizar primeramente el cubo de vistas. Vamos a hacer clic, por favor, en la esquina inferior izquierda, como si ustedes quisieran tocar el suroeste de ese cubo de vistas. Y automáticamente el programa nos va a colocar el sistema en una vista tridimensional isométrica. Cuando hacemos clic sobre las esquinas del cubo de vistas, el resultado es siempre una isometría. La isometría suele llamarse dependiendo a los puntos cardinales que tengo más cerca. ¿Qué quiere decir? En este primer caso, nosotros tocamos esta esquina del cubo de vistas. Estos son los dos puntos cardinales que están más cerca de nosotros. La isometría se llama sur-oeste. S de sur, la W para el oeste. ¿Listo? Entonces, todas las isometrías se llaman en función a sus puntos cardinales. Si yo de pronto les digo, por favor, vámonos a una isometría superior noreste, ¿qué es lo que deberíamos estar haciendo? Isometría superior noreste. ¿Cómo nos debería quedar el espacio de trabajo? Superior noreste. Porque son los dos puntos cardinales que tienes visibles. Es decir, nos toca la para saber dónde se puede ir el espacio de trabajo. Normalmente, para nosotros hablar acerca de los puntos cardinales y decir isometría noreste, suroeste, noreste, etcétera. ¿Listo? Siempre decimos primero el nombre o del norte o del sur y de último el del este o el oeste. Es decir, ahorita estamos en la isometría superior noreste. No se dice este norte, por este caso. ¿Listo? Se dice noreste. Adicionalmente, nosotros tenemos que reconocer si estamos observando la parte de arriba o la parte de abajo del sistema.
La forma más sencilla de saber qué es lo que estamos observando es ver cuál es la vista superior que aparece acá. Es decir, la cara de arriba de ese cubo de vista. Si nosotros logramos observar que dice el nombre del top, porque estamos en español y dice superior, es porque es la isometría superior. Entonces, una vez más, en este caso, el sistema está en una isometría superior noreste. Vamos a irnos, por favor, ahora a una isometría superior noroeste. Isometría superior noroeste. Observemos cómo tiene que quedar el UCS hasta ahorita. El X hacia este lado, línea roja, el Y hacia hasta acá abajo, línea verde, y el Z hacia arriba. ¿Así lo tenemos? Perfecto. Perdón. Vámonos, por favor, a una vista plana frontal. Para las vistas planas hay que tocar las caras de ese cubo de vista. Ya no las recibimos, sino las vistas planas que tiene ese cubo. Vamos a buscar la vista que el cual acabo de decir. Sí, pero ¿cuál de las seis? La frontal. ¿Listo? Vamos a irnos, por favor, a la vista frontal. Debe decir front y vamos a darle vuelta al cubo de vista, por favor. Ahorita estoy en la de atrás que dice back, luego dice la left y después de la left dice el front. El front es la vista frontal. Esta es una vista plana, es decir, como si nosotros quisiéramos observar la fachada del proyecto. ¿Vale? Nosotros siempre nos toca hacer este proceso de manipulación de todo el sistema para empezar a observar cuál es la cara que hasta ahora más nos interesa. Bien, hasta ahora, preguntas, compañeros, compañeras, ¿cómo vamos? Bien, listo. Vamos a regresar, por favor, a una isometría superior sur-oeste. La que dice SW. Isometría superior suroeste. Es decir, la X que apunta hacia la derecha, la Z hacia la izquierda, la Y hacia la izquierda y la Z hacia arriba. Esa tiene que ser ahorita la posición base. De hecho, esa es la isometría base para nosotros trabajar en el programa. Bien. Ahora sí, vamos a probar la primera herramienta para crear un cubo o un paralelepípedo. Vamos a activar, por favor, la herramienta de box o de textura cuadrada. ¿Y qué nos dice AutoCAD en la parte inferior? Línea de comando. Especifica el primer punto del estilo. ¿Listo? Todavía no te vamos a meter en dimensión. Simplemente vamos a explorar la herramienta. Háganme, por favor, un clic en pantalla donde sea. Movemos el punto al lado y nos damos cuenta que la base de ese sólido empieza a crear. Cuando confirmo con un clic esta base, simplemente asignamos la altura y el elemento tridimensional ya quedó creado. En mi caso, lo hice de esta manera, ¿cierto? ¿A todos nos salió? Perfecto, ¿vamos bien? ¿Preguntas? Listo. Hasta este momento, este sólido que está acá, digamos como que todavía no tiene una apariencia de 3D. Más bien, parece como cuando nosotros estábamos en la escuela y la maestra nos decía, vamos a dibujar el cubo, y nosotros dibujamos puros palitos y el resultado era como esto, ¿cierto? Sin embargo, nosotros, dentro de lo que es el espacio de trabajo de AutoCAD, especialmente para 3D, podemos pedirle al programa que, por favor, todos los sólidos nos los muestre con una apariencia o visualización tridimensional. Eso es lo que nosotros conocemos dentro del programa como los estilos visuales. Es decir, vamos a cambiar los estilos visuales del espacio de trabajo para que el resultado de lo que estamos observando sea mucho más, primero, agradable a la vista y que tenga una apariencia tridimensional. Vamos a dirigirnos, por favor, cinta de opciones, pestaña inicio, la sección que dice View o Vista.
Cinta de opciones, parte superior, la sección que dice View o Vista. Esas opciones, arribita, hay una que debería decir 2D wireframe, ¿cierto? Esa es la estructura alámbrica 2D, es la traducción total en español. Estructura alámbrica 2D. Atentos por acá. Importante porque a muchas personas se les olvida esto y cuando van a imprimir un plano, salen mal en ese plano. Todo lo que tenga que ver con 2D se tiene que hacer con este estilo visual. Si quiero imprimir en 2D, lo tengo que imprimir con ese estilo visual. Este estilo visual de estructura alámbrica 2D es el que a ustedes les va a poder permitir imprimir un plano blanco y negro, con líneas gruesas, con líneas delgadas, que todo se vea correctamente como tiene que verse a través de movimiento. Si nosotros imprimimos 2D con otro estilo visual, el resultado de la impresión va a quedar incorrecto. ¿Listo? Vamos a desplegar, por favor, ese listado de los estilos visuales para ver qué tenemos por ahí. Tenemos la primera, que está en la parte superior hacia la izquierda, tiene un fondo negro, un cuadrado con una circunferencia, ¿cierto? ¿Listo? Esa es la estructura alámbrica 2D, una vez más. Todo lo que tenga que ver con 2D se tiene que trabajar con ese estilo visual. Ahora,
Saludos compañeros nuevamente, me disculpo otra vez la interrupción, se volvió a ir la luz. Vamos a retomar la clase. Creo que la llamada no está bien cortado, pero por si acaso, que se haya cortado, ya no listo, vamos entonces a continuar nosotros, por favor. Sigamos con el espacio tridimensional. Nos quedamos entonces en que estábamos en una isometría suroeste y nos quedamos en los estilos visuales. Decíamos nosotros que hasta ahora lo que el nos está mostrando son simples estructuras de líneas para representar un sólido en particular. Hasta ahora el estilo visual que nosotros tenemos en este ejercicio es ese, se llama el 2D wireframe o estructura alámbrica 2D. Vamos a ver entonces los otros tipos de estilo visual que solamente se aplican para 3D. Es decir, de los estilos visuales que estoy mostrando en pantalla, solamente uno es para 2D, el resto es para 3D. Solo el 2D es el que dice 2D wireframe, es el único que es para 2D. Todos los demás son exclusivamente para el 3D. Tenemos un estilo visual, el que le sigue, dice conceptual, ya vamos a ver cómo se aprecia. Tengo otro que dice hidden, que es para líneas ocultas. Es decir, lo que está por detrás de algo que se lo esté tapando, no me lo va a mostrar al total. Tengo el otro que dice realístico. En el caso del estilo visual realístico, se apreciará con mayor detalle cuando apliquemos materiales a un sólido. Con ese estilo visual, que yo voy a poder observar un sólido con textura de ladrillo, con textura de pintura blanca, con textura de piedra, con textura de mármol, de madera, o la textura que nosotros vayamos a seleccionar. Luego tenemos el siguiente que dice shaded o sombreados, da un estilo también similar al realístico. Luego tenemos el otro que dice sombreados con contornos, es igual al anterior, solo que AutoCAD nos muestra las líneas del sólido. Luego el siguiente dice caras o tonos en grises, donde todo el sólido es gris, indistintamente el color que tenemos en las capas. El que le sigue dice sketchy, en español aparece como esbozo o bosquejo. Ese hace las veces como si nosotros estuviésemos dibujando un sólido a mano alzada. Es decir, el resultado del dibujo parece que fue hecho por nuestra propia mano. El penúltimo de ellos dice wireframe, estructura alámbrica. Esta estructura alámbrica es estructura alámbrica en 3D, a diferencia del anterior que era solamente para 2D. Y por último tenemos la que dice rayos X, donde AutoCAD me muestra como en transparencia el sólido y me permite ver un poco lo que está pasando hacia atrás. Probemos por favor la primera que dice conceptual para que observemos cómo nos está quedando este primer sólido. ¿Listo? Ese es el resultado de el estilo visual tipo conceptual. Vamos a ver entonces cómo podemos hasta ahora manipular este sólido que ya hemos creado. Ya nosotros hasta ahorita hemos manejado, hasta el día de ayer, hemos manejado con herramientas de manipulación. La manito, que es el encuadre o el pan, funciona tal cual como lo hemos venido empleando hasta este momento. Arrastro hacia un lado o hacia el otro. Tengo las herramientas del zoom para acercarme o alejarme. Con la ruedita del scroll del mouse puedo acercarme al sólido o alejarme del sólido. Ahora vamos a observar la tercera herramienta de manipulación, que son las órbitas. Necesito que por favor ubiquemos en el costado derecho de la interfaz la barra de navegación o el panel de navegación que está de este lado.
¿Todos lo tenemos? ¿Alguien no lo tiene? Listo. Si por alguna casualidad no llega a estar visible en su pantalla, lo tenemos que prender en la pestaña de vista, View. Nos vamos a la pestaña de vista, buscamos donde dice barra de navegación y la ponemos otra vez visible. Dentro de la barra de navegación tenemos la manito, que es el encuadre o el pan. Tenemos las lupas, que es el zoom. Y debajo de las lupas encontramos las órbitas. Por favor, despleguemos ese listado para ver cuáles son las órbitas que tenemos dentro de AutoCAD. ¿Cuántas tenemos? Primeramente. Hay 3. ¿Cómo se llama la primera? ¿Es la órbita o la órbita? Esta es la segunda es la preórbita o la órbita libre. Y la tercera, como dice, la continuous orbit, la órbita continua. Probemos la primera, por favor. Hagamos clic en la órbita sencilla. Observemos cómo se puso el cursor. Tiene como una curvita, ¿cierto? Hagamos un clic izquierdo sostenido y movamos nuestro mouse y vamos a poder observar cómo empezamos a manipular este sólido. Clic sostenido en pantalla y en función a cómo sea el movimiento de nuestra mano con el mouse va a ser el resultado. No, la primera no se queda. Importante, compañeros, compañeras, en la medida en que nosotros manipulemos, o, a ver, atentos por acá, por favor. En la medida en que nosotros manipulemos con la órbita el espacio de trabajo, también se va a mover de manera simultánea el sistema de coordenadas, que es el UCS, y el cubo de vistas. Es decir, hagan la prueba. Manipulen otra vez ese sólido y observen, por favor, esos dos elementos, como también se van a mover. ¿Listo? Si por alguna casualidad ustedes quieren aplicar esta herramienta de la órbita directamente con el scroll, si no estoy mal, funciona con la tecla Shift y haciendo un clic sostenido con el scroll, empleamos la herramienta de la órbita. Presionamos la tecla Shift del teclado, hacemos clic sostenido con el scroll y funciona la órbita también. ¿Listo? Para hacerlo más rápido. No, el chip funciona con la tecla. Probemos, por favor, la siguiente órbita que se llama órbita libre. Con la órbita libre, observemos que en pantalla se nos muestran unas líneas en color verde. Por favor, prendamos órbita libre y observemos que en pantalla se muestran unas líneas en color verde. Órbita libre. Vamos entonces con la siguiente órbita, se llama órbita libre. Nos damos cuenta que
nos aparecen unas líneas verdes en pantalla. ¿Cómo es el funcionamiento? Puedo también empezar a rotar el espacio de trabajo, pero ahora hay ciertos puntos que me van a servir y ya les así como anclar. ¿Listo? Por ejemplo, si nosotros hacemos clic sobre el cuadrante superior o inferior de esa línea en color verde, vamos a tener un movimiento específico para esta órbita. En este caso, cuando hacemos clic sobre el cuadrante superior o inferior, es como si al sólido le atravesáramos una vara horizontal, como si fuera, no sé si es nombre, pero como si fuera un pollo a la vara. ¿Listo? Empieza a dar vueltas de esta manera. Listo. Cuando nosotros hacemos clic sobre el cuadrante derecho o izquierdo, entonces la vara la tenemos ahorita en el sentido vertical. Es decir, es como si tuviésemos dándole vueltas sobre el derecho, así como si estuviese mirando la izquierda. Ese es el funcionamiento. Y luego tenemos la siguiente, que es haciendo un clic sobre la circunferencia más grande, y es como si de la pantalla saliera el tiro, y como si fuese un vinilo o un disco de vinilo, ese va a ser el resultado de la manipulación. Bien. Probemos, por favor, ahora la última órbita, que es la órbita continua. En el caso de la órbita continua, nosotros le podemos decir a AutoCAD que por favor nos deje en movimiento el sólido que tenemos en pantalla. El funcionamiento es, hacemos un clic sostenido en pantalla, movemos el cursor un poquito hacia un lado y soltamos el clic. Automáticamente el dibujo quedará dando vueltas. ¿Listo? Entre más rápido sea tu movimiento con la mano, más rápido va a ser tu movimiento de la mano. Si tu movimiento de la mano es lento, la visualización en pantalla va a ser lenta. Si tu movimiento con la mano va a ser rápido, el resultado será rápido. Vale, la órbita se mete con la distancia que ¿listos? Preguntas hasta ahorita. Preguntas hasta este momento. ¿Vamos bien? Sí, listo. Sigamos entonces. Cuando trabajamos en casa, o aquí también, AutoCAD en 3D, este programa para el ambiente tridimensional consume muchos recursos del computador. Consume mucho algoritmos de RAM, mucha memoria de disco, muchas tarjetas gráficas, todos los componentes que está el computador que está a consumir en estrella, literalmente hablando. Porque es una herramienta para modelar. Cuando trabajamos en 3D, los recursos que consume AutoCAD no son tantos en comparación con 3D. Si nosotros pensamos que el computador que tenemos en casa para hacer las tareas es un equipo relativamente sencillo, o que a lo mejor es un computador sencillo, o que a lo mejor no está siquiera, tenemos que manejar el programa con mucha paciencia. Es decir, no hay que sobreesforzarlo, porque puede llegar el momento en que el computador se quede sin memoria, se cuelgue el programa o se congele el computador. Y no queremos que eso no vaya a pasar. Entonces, hay que ir siempre con mucha cautela cuando de pronto el equipo es bastante sencillo, y hay que guardar constantemente, porque hay un mensaje que nosotros trabajamos con AutoCAD, el mensaje que está. El mensaje es el famoso fatal error de AutoCAD.
Cuando el programa colapsa, cuando se queda sin memoria, cuando no haya que hacer, como si entrara en un vacío, AutoCAD se queda como en shock, lo único que hace es mostrar la información para darle a AutoCAD. Y cuando vuelve a estar, el programa automáticamente se pierde. Si guardamos bien y si no guardamos, pues tenemos que repetir otra vez. Ese es el mensaje que todas las personas que trabajan con AutoCAD detectamos. Y ese programa es posible que pase específicamente cuando estamos trabajando tridimensional. Entonces hay que guardar con mayor frecuencia para que el resultado sea el que yo estoy esperando para no perder cosas importantes y también no sobreexigir el computador. ¿Listo? Bien, hasta ahorita cuando hice la órbita, el espacio me quedó todo que no le consigo ni pies ni cabeza. Con el cubo de vista, por favor, volvamos a una isometría superior suroeste. Con el cubo de vista volvemos a una isometría superior suroeste. Bien. ¿Qué pasa entonces si nosotros queremos modelar un paralelepípedo que tiene por base 2 por 5 y una altura de 10? ¿Listo? 2 por 5 la base y una altura de 10. Vamos nosotros a intentar modelar ese elemento con las medidas que estamos indicando. Por favor, hagamos nuevamente clic en la herramienta de Box y AutoCAD nos va a pedir, por favor, especifique el primer punto del elemento. Un clic en cualquier parte de la pantalla. Ahora, en la línea de comando, en la parte inferior, dentro de los corchetes, hay dos opciones que dicen, una dice cubo y la otra dice longitud. Vamos, por favor, a tomar la herramienta de la longitud. Es como cuando nosotros, en donde denunciamos que vamos a crear un rectángulo con sus dimensiones. Es exactamente lo mismo. Vamos, por favor, a utilizar la opción que dice longitud y vamos a cerciorarnos que la restricción ortogonal esté encendida. Es decir, que el F8 lo tengamos prendido. Listo. Hacia el sentido de las X tiene que haber 5. Movemos el cursor hacia ese lado, escribimos con el teclado 5, Enter. Movamos, por favor, ahora el cursor siguiendo el eje Y para empezar a visualizar la base de la figura. Para el sentido de Y, esa medida tiene que ser de 2 unidades. Colocamos el 2, le damos Enter. Ahora AutoCAD solamente está esperando la altura. ¿Cuántos habíamos dicho que iba a ser la altura? 10. Escribimos el número 10, le damos Enter y ya el elemento tuvo que haber sido creado de manera correcta. 5 por 2 por 10. 5 en X, 2 en Y, 10 en Z. ¿Listo? Hasta ahorita, preguntas con esta primera sólido. Vamos bien. Listo. 10 de 10. Vamos con la siguiente, por favor. Primero. Ahora, primeramente, primeramente puede ser hacia ese sentido tiene que ser escribimos 5 y le damos clic a perder una ahora muy bien. Probemos, por favor, los siguientes estilos visuales que tenemos a disposición para que podamos darnos cuenta las posibles visualizaciones. Probemos entonces por acá el siguiente estilo visual, que es el de las líneas ocultas.
Observemos que todo lo que pasa por detrás, AutoCAD no lo tapa, solamente nos queda visible lo que nosotros tenemos al frente. Tenemos la siguiente, que es realístico. Luego está el de sombreado, que es el shaded. Es similar al anterior. Tenemos sombreados con contornos. Tenemos caras o tonos en grises. Tenemos el dibujo como si fuera a mano alzada, es decir, como que la cara muy grande. El desarrollo de un objeto de lo que es un elemento. Tenemos la estructura alámbrica 3D, igual a la 2D, solo que esta no reconoce los parámetros bidimensionales. Y por último, tenemos la de rayos X. ¿Listo? Observemos que rayos X, tenemos una transparencia, podemos observar y distinguir algo que está pasando en el fondo. Estamos entonces. Vamos a crear el siguiente sólido. ¿Cuál es el siguiente sólido que aparece en lista? ¿Listo? En el caso del cilindro, lo podemos entender como literalmente se conoce y se metía como una figura por revolución. Para lo que esta construcción es AutoCAD, solamente tenemos que dibujar la figura base que es cuadro. Es el círculo y luego a partir de ese círculo le asignamos la altura y ahí tenemos una construcción del cilindro. Vamos entonces a intentar crear un cilindro cuya base sea con un radio de 2.5 y una altura de 15, por favor. Radio 2.5, altura 15. Activamos el cilindro, el primer punto en pantalla, radio 2.5 y luego la altura igual a 15. Colocamos el número 15, le damos enter. El resultado tiene que ser como lo que se en pantalla. Importante, cuando ustedes vayan a asignarle la altura a un sólido, si el cursor no mueve hacia arriba, si el cursor no mueve hacia abajo, la conclusión le va a quedar como si fuera digamos.
Vamos con Vamos entonces con el siguiente sólido que se llama cono. Vamos a realizar entonces ahorita un cono. Para la conformación de un cono es idéntica a la de un cilindro, es decir, parto de un círculo, le asigno la altura, pero obviamente termino el nombre de esta combinación. ¿Listo? Vamos a crear un cono de diámetro 4.5, diámetro 4.5 y altura 12.3. Anoten los números porque diámetro 4.5, altura 12.3. ¿Listo? Y ese tuvo que haber sido el resultado de la construcción. Importante. En AutoCAD 300 nosotros tenemos la posibilidad de crear en este espacio de trabajo sólidos, que es lo que estamos haciendo ahorita. Podemos crear superficies, podemos crear mallas, o podemos crear también vectores. Para saber qué elemento es el que estamos creando, por favor, ustedes acerquen el cursor a cualquiera de lo que acaban de hacer y sin darle clic ni nada, AutoCAD va a mostrar un pequeño mensajito como aparece en mi pantalla. ¿Qué es lo primero que aparece escrito aquí arriba en este mensaje? Dice 3D Solid. ¿Listo? Esto es un sólido 3D. Esto es lo primero que hay que ver. Segundo, el color del elemento viene por capa. La capa se llama 0 y el tipo de línea también viene por capa. Bien, esa es la información básica que aparece cada vez que colocamos el cursor sin darle clic sobre el elemento. Probemos ahora, por favor, hacer una esfera. Para el caso de la esfera, solamente necesito el centro y el radio, o el centro y el diámetro, dependiendo de la información que yo le tengo. Vamos a realizar una esfera de radio 5.5, por favor.
esfera de radio 5.5. Una esfera de radio 5.5. ¿Listo? Bien. Ojo, una cosa que tendría que hacer acá. Profe, yo estuve realizando la esfera y yo hice un clic en cualquier parte del piso, pero resulta que la esfera me quedó la mitad por encima del piso, la otra mitad me quedó cerrada del piso. Nosotros hacemos el clic del radio, es siempre ese piso del sistema. Y a partir de ahí se va inflando la esfera dependiendo del radio. Es decir, que la construcción está correcta, por si acaso. Bien. Probemos, por favor, la siguiente para realizar una pirámide. No puede tocar la cara porque le quiere y pues normalmente puede ahí, pero en esta no aparece. En serio, ese no me está bien. En esta sala automática, cuando uno compra. Que normalmente siempre cuando uno toca una cara, aunque la sombrera es como el plano de trabajo para que eso lo hacen de manera automática. Tengo que usar audio. Bien, vamos entonces a probar a ver cómo funciona una pirámide. Para el caso de una pirámide, nosotros con esta herramienta podemos crear una pirámide de base poligonal. Es decir, la base de este elemento es un polígono regular. Yo puedo crear, atento por acá compañero, por favor, puedo crear una pirámide de base triangular, de base cuadrangular, de base pentagonal, hexagonal, octogonal, para esto, por favor, hagamos lo siguiente. Prendamos, por favor, las pirámides. Pero vamos, por favor, a presionar la tecla F2 de nuestro teclado. F2.
¿Listo? Tecla F2 del teclado. En algunos casos aparecerá esta información pegada a la línea de comando, en otros casos será una ventana emergente, que es lo mismo. Con el F2 del teclado nosotros podemos visualizar el historial de comandos que tiene este archivo en particular. Es decir, desde que lo abrimos ahorita que se fue la luz hasta este instante, AutoCAD comienza a registrar exactamente cada función que nosotros hacemos. Si le damos escape, ahí aparece. Si le damos línea, ahí aparece. Si introducimos un valor para X o para Y, aquí aparece también la información. Cuando nosotros acabamos de activar el comando de la pirámide, lo que está más pegado a esta línea blanca es lo más reciente, es decir, él va llenando de abajo hacia arriba. Pregunto, según lo que aparece registrado acá, ¿cuántos lados aparece la base de esa pirámide? ¿Qué número aparece por acá? Dice que hasta ahora yo puedo crear una pirámide cuya base es un cuadrado, es decir, tiene 4 lados. Adicionalmente, hay una palabra que está a la derecha y dice circunscrito. De hecho, esa palabra viene de cuando nosotros en AutoCAD decidimos empezar a trabajar polígonos. Cuando trabajamos polígonos, nosotros tenemos la posibilidad de crear un polígono inscrito o circunscrito a una circunferencia, es decir, por dentro o por fuera. Por ahorita vamos a quedarnos con esta información. ¿Listo? Una base de 4 lados, polígono circunscrito, para ver cómo funciona esa herramienta. Volvamos a darle F2 para que el historial se oculte. Nos dice AutoCAD, por favor, especifique el punto central de esa base de la figura. Yo voy a hacer clic en cualquier parte de la pantalla y observamos que se empieza a predibujar el cuadrado que me estaban diciendo hace ratico. ¿Listo? ¿Listo? Bien. Vamos a ponerle ahorita un radio a esa base de 4 unidades. El radio de esa base cuadrada es de 4 unidades. Colocamos 4 y le damos Enter. Y por último, cuando movemos el cursor hacia arriba, AutoCAD dice cuando ahora especifique la altura de esta pirámide. Pongámosle una altura, por favor, de 10. Movamos hacia arriba, altura de 10. Y este tiene que ser el resultado. ¿Listo? Los dos elementos siguientes los voy a explicar por acá bastante rápido porque ya ahorita se nos va a... El siguiente comando aparece con el nombre de web para crear una cuña. Esta cuña es como cuando nosotros tenemos un documento de color negro y la utilizamos para cerrar la puerta para mantenerla abierta o para mantenerla cerrada. O cuando es un objeto para que no vaya a estar activado. Tiene esta figura en realidad. El funcionamiento es idéntico al de una garra, al del bote. El funcionamiento es idéntico a cómo funciona la herramienta del cubo o el paralelepípedo. Es decir, primeramente creamos la base y una vez que creamos la base, al mover el cursor hacia arriba, podemos obtener acá el resultado de la construcción. Fíjense que solamente se levanta por uno de los lados. Entonces, lo que puedo decir que era una cuña de 10 en X, 2 en Y y bueno, esta, por ejemplo, para mostrarse este proceso de creación de la cuña. Ya por último, tenemos la herramienta del toroide, el torus o la DON. En algunas versiones de AutoCAD aparece como la DON. En este caso, nosotros podemos crear ese elemento tridimensional, es decir, es como si fuera una rosca, como si fuese un anillo, más o menos tiene estas características. Para nosotros poder crear correctamente la herramienta del toroide, necesitamos especificar el centro, necesitamos especificar el radio del toroide, es decir, que tan grande o que tan pequeño va a quedar el toroide,
Y por último, el grosor del toroide. Qué tan grueso o qué tan delgadito quiero que sea dentro de la pantalla. Voy a probarlo rápidamente. Indico primero el centro, luego especifico el valor del radio y por último indico el grosor del toroide, ya sea con un valor numérico o con un clic en pantalla. ¿Listo? Hasta ahora, estos son los elementos básicos para crear sólidos en AutoCAD. Sin embargo, por algún proyecto nos damos cuenta que a lo mejor nuestra vivienda, nuestro edificio, nuestro colegio no tiene ni esferas, no tiene ni pirámides, no tiene cilindros, sino que es algo mucho más complejo o mucho más compuesto. Esta herramienta la vamos a estudiar el día de mañana. Es la herramienta de la explosión. Pero para eso necesito que traigamos algo listo de este plano para mañana en clase. Necesito aprenderlo por aquí. ¿Listo? Primeramente, el ejercicio que estamos trabajando, vamos a hacerle una copia. Vamos a hacer un guardar como, y ese segundo archivo le vamos a poner al final 3D, para que sepamos que eso es lo que vamos a trabajar ahorita. Primeramente, segundo, en el área de dibujo de la AutoCAD, vamos a aprender solamente las capas de los muros de la vivienda. Solamente vamos a aprender las capas de los muros. Muros de derecha y muros de esquina. Es decir, línea roja y línea amarilla. ¿Cierto? ¿Vamos bien? Siguiente paso, los muros los vamos a copiar a un lado del trabajo. Ya sea a la derecha, a la izquierda, arriba o abajo. Lo vamos a copiar solamente los muros. Siguiente paso, crear una capa para los muros del 3D. A ver, póngale 3 y un par de 3. Y en una sola capa vamos a meter todas esas líneas. ¿Listo? Capa para muros, ciertamente. Y por último, si el dibujo tiene imprecisión, es decir, no me quedaron vértice con vértice, sino que me quedaron así botados en la línea o me quedaron las puntas abiertas, hay que corregir. ¿Listo? Traigamos información lista mañana porque vamos a empezar a convertir su vivienda en un elemento tridimensional. ¿Listo? Y eso forma parte de la actividad de corte de la formación. ¿Listo? Hasta ahora, solamente eso. Repito nuevamente. Primero, guardar como el archivo. Segundo, copiar a un lado solamente los muros. Solamente los muros. Tercero, creamos una capa para guardar muros en 3D y este va a ser el lugar donde vamos a meter esa nueva información que copiamos. Y por último, corregir toda la unidad. ¿Listo? Vamos a hacer esto mañana y mañana empezaremos a modelar. ¿Listo? Espero todos tengan un excelente día. Nos vemos mañana 8 de la mañana. Una cosa para saber aquí está el mano quiere decir modificar el tamaño de la letra, disminuir la separación entre el línea, disminuir la distancia, hacer el tamaño de la herramienta. Esta es la guía para saber que en esta fechita como no tenemos una nueva hay que crearnos y puede colocar en la
llegamos al final, si nos adelantamos, va a haber un error. Todo lo que tenga que ver con si los muros están acá, si se lo que quiero es que no si es sólido no. Si es sólido, todo el elemento es un solo color. La única forma que sea color distinto es que explote ese sólido y ya no sea sólido, sino que es como superficie, como si fueran las cáscaras del chivo, porque por ejemplo, así, cada cara es de color. Pero mientras sea un sólido, no. Mañana empezamos a ver el nivel de edición. ¿Pero con quién? ¿Cuáles son las personas? Carlos, Urbano, Elías y Nicolás Pardo. Urbano, Sergio y Nicolás. ¿Qué está pasando con ellos? Listo, feliz noche, feliz día, compañeros. Hasta luego.